Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, dando gracias al Señor por una nueva misericordia, la oportunidad que el Señor nos da una vez más de poder conectarnos, hermanos, de poder levantarnos en la madrugada y más que nada el corazón que cada uno de nosotros traemos delante de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, con ese anhelo, con ese deseo de buscar su presencia, de sentir sus caricias. Y como dice el Salmo, de madrugada te buscaré. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en esta mañana, en esta madrugada, hermanos, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener un día excelente, bendecido de parte de nuestro Señor Jesús. Amén. Y sin tomar más tiempo, hermanos, quiero que me acompañen a abrir las Escrituras, la palabra de Dios, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Marcos capítulo 5, hermanos, y vamos a leer del verso 21 al verso 23. El tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, hermanos, se titula No te desanimes, Dios da fortaleza. Amén. Una vez más, no te desanimes, Dios da fortaleza. Amén. Estamos aquí buscando la fortaleza del Señor para que cada uno de nosotros sigamos adelante, hermanos, para que cada uno de nosotros busquemos más que nada la misericordia de Dios. Y a veces sí llega el desánimo, pero confía en el Señor, Él es el que nos da la fortaleza. Amén. Un versículo muy conocido, hermanos, en la cual nosotros lo hemos oído, lo hemos escuchado, hasta lo hemos leído. Amén. Y a veces nosotros pasamos por esas circunstancias, por esa aflicción. Amén. Marcos capítulo 5, del verso 21 al verso 23, y vamos a leer la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Marcos capítulo 5, del verso 21 al 23, y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice: pasando otra vez Jesús a una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a orar, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que Él añada bendición a su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, añadiendo bendición, Señor, a tu palabra. Padre bendito Dios, yo como ser humano me hago a un lado, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de esta palabra viva y eficaz, Señor Jesús. Gracias una vez más. Te damos por la oportunidad que nos das de poder conectarnos, de poder estar reunidos en un mismo sentir, Señor, para presentarte delante de ti, Señor, nuestras necesidades. Padre Celestial, en esta hora, te ruego, Señor, que tú, Señor, hables a cada uno de los corazones de mis hermanos y aún, Señor, de aquellos que nos van a escuchar por medio de la plataforma de YouTube, de Facebook, de cualquier plataforma en la cual se va a transmitir este mensaje. Recordemos el título de esta madrugada, de este mensaje es: no te desanimes, Dios nos da fortaleza. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias, y que seas tú, Señor, glorificándote en cada una de las vidas de las que se están conectando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Tu amigo, amiga que me escuchas, no te desanimes. Si tú buscas al Señor,
Él te va a dar la fortaleza, Él te va a dar la fe, Él te va a dar la fuerza para que tú confíes en el Señor Jesucristo. No nos desanimemos. Vemos aquí conforme a la palabra de Dios, dice que este principal de las sinagogas, llamado Jairo, dice que le rogaba al Señor Jesucristo, que él le pedía al Señor Jesucristo que fuera y pusiera sus manos sobre su hija, porque estaba agonizando. Él desesperadamente oía que Jesús iba a pasar por ahí y aprovechó para decirle, para rogarle que fuera a su casa. Amén. Pero aquí vemos que eh, vemos como algo injusto que el Señor Jesucristo se tardó. Podemos ver que es injusto, pero el Señor Jesucristo nunca llega tarde, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Cuando nosotros sentimos o pensamos que la circunstancia se pone muy grave, en la cual nosotros pensamos que el Señor Jesús no nos escucha o no nos atiende, es cuando Él tiene cuidado de nosotros. Él nos da la fuerza y la fortaleza. Amén. Él mismo lo dijo en su palabra: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Él nos da la fortaleza. El Señor Jesucristo, cuando promete algo, Él lo cumple. Amén. Porque aún la palabra del Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que nosotros busquemos al Señor, es que nosotros confiemos en el Señor Jesucristo y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros o en cada uno de aquellos que le buscan de corazón, que le buscan con toda su fuerza para que Él nos supla, para que Él cumpla lo que Él nos ha prometido. Pero el problema es que a veces no buscamos su rostro. A veces no buscamos su rostro. Por eso su palabra lo dice, cuando dice, es necesario que pasemos por muchas aflicciones para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando pasamos aflicciones es que buscamos más al Señor. Pero no te desanimes. No te desanimes cuando tú crees que el Señor no te escucha, cuando tú no ves solución, cuando tú no ves que todo va bien. No te desanimes, porque el Señor Jesucristo siempre llega a tiempo. ¿Cómo nos alcanzó el Señor a cada uno de nosotros cuando creímos que ya todo estaba perdido, cuando creímos que ya no teníamos salvación? El Señor llegó a tiempo a nuestras vidas y nos rescató del lodo cenagoso, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos trajo a su luz admirable. Pero siempre llega a tiempo, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, busca al Señor Jesucristo, busca a Dios, y Él, dice la palabra de Dios, que Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón, todas las necesidades que tú tienes, el Señor Jesucristo las va a suplir. Él es el que te da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Amén. Sigamos leyendo, dice ahí en el verso 35 y el verso 36, ahí mismo en Marcos capítulo 5, verso 35 y verso 36, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de las sinagogas diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano y hermana? Creer en el Señor Jesucristo. Solo es creer en el Señor Jesucristo. Aquel centurión en la cual estaba cuidando las celdas donde estaba Pedro y Silas, hizo la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo es creer
que el Señor Jesucristo lo va a hacer. Solo es confiar en la palabra de Dios y creer en el Señor Jesucristo. Y su palabra lo dice claramente: cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Siempre va a haber paz, tranquilidad, gozo, fortaleza cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Solo cree y verás la gloria de Dios. Y este principal creyó en el Señor Jesucristo y esperó. Como dice el salmista, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Y vemos cómo obra el Señor Jesucristo ahí mismo, ahí en el verso 41. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, dice, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Tomando la mano de la niña. Amén. Ese poder, hermano, hermana, todavía está vigente. Dios es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, ese mismo Dios hizo milagros y ese mismo Dios es al que nosotros servimos hoy en la actualidad. Ese poder que Él ejerció en ese tiempo lo sigue ejerciendo en este tiempo, pero solamente es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él va a hacerlo. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos. Hay que saber esperar al Señor Jesucristo. Amén. Vemos aquí cómo la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener paciencia, tenemos que creer al Señor Jesucristo y Él es el que nos va a dar la fortaleza. Amiga, amigo, no te desanimes, no lo tengas ya por perdido todo. Aunque te den una mala noticia, si tú crees en el Señor Jesucristo te va a dar esa paz y esa tranquilidad. El Señor Jesucristo te va a dar esa fuerza, así como nos las ha dado a nosotros hasta este momento, que nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado. Esa es la certeza en la cual nosotros tenemos que creer, que el Señor Jesucristo nos va a dar fuerza y fortaleza para seguir adelante, aún en la situación, aún en los tiempos que estamos viviendo. Él, Señor Jesucristo, nos va a dar la fuerza y la fortaleza. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, ahí en Lucas capítulo 5 y el verso número 8. Vemos aquí cómo también el Señor nos habla. Aquí en Lucas capítulo 5 y el verso 8 dice la palabra de Dios, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos, hermanos, que en esta situación Pedro le decía al Señor Jesucristo que se apartara porque era pecador. Pero ahí, en ese momento, era porque él decía que él no tenía salvación. Pero nosotros, tú amigo o amiga que me escuches, dice la palabra que por más pecador que fueres, el Señor te va a limpiar. El Señor te va a sanar. Lo dice ahí en Isaías capítulo 1, el verso 18, dice cuando dice, venir luego y estemos a cuentas, aunque tus pecados fueren como el rojo carmesí, Él los va a convertir en una nube blanca, en la nieve blanca, en la lana blanca. Amén. Cuando nosotros creemos que ya no hay salvación, que ya no hay esperanza, el Señor Jesucristo la tiene para usted y para mí y para ti, amigo, amiga que me escuchas. Si tú crees que ya no hay esperanza, que no hay salvación para ti, mientras hay vida, hay esperanza. Pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que dejar que el Señor llegue a nuestras vidas, como lo dice ahí en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta, el Señor Jesucristo está a las puertas, está tocando tu corazón, te está llamando y dice que si alguien oye su voz y abre, Él entrará con él,
cenará con él y él conmigo, y él contigo. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz del Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos que abrir. Tenemos que abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo para que Él pueda entrar y obre en nuestras vidas y nos dé la fortaleza, las fuerzas, el ánimo para seguir adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? No sabemos. No sabemos el día de mañana. No sabemos el día de mañana si vamos a despertar. No sabemos al rato si en un accidente podemos morir. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros tenemos que buscar más y más al Señor Jesucristo, para que cuando nos llegue el día podamos irnos con ese gozo y esa alegría en la cual vamos a estar en un lugar de paz y tranquilidad. Hoy es el día de salvación, amigo, amiga que me escuchas. Hoy es el día que el Señor hizo para que tú y yo busquemos su rostro, para que tú y yo busquemos esa fuerza y esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Aquí Pedro le decía al Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pero al contrario, el Señor es cuando más se acerca a nosotros para limpiarnos, para purificarnos y para que nosotros le podamos seguir, le podamos buscar su rostro. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa fuerza y esa fortaleza que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vemos aquí en la palabra del Señor, en Primera de Pedro, capítulo 5, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, y nos vamos a dar cuenta que aquí también el Señor nos hace una invitación. ¿Cuál es esa invitación que nos hace el Señor? Más que nada a nosotros como ya hijos de Dios, amén, como hijos de Dios nos exhorta y nos habla y nos dice, y tú amigo, amiga que me escuchas, si tú buscas al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor no te va a despreciar, el Señor no te va a desechar, sino que te va a cuidar, te va a guardar, te va a perdonar todo lo que has hecho, porque una palabra de Dios dice que todas las cosas viejas pasaron, aquí yo hago todas nuevas. Amén. Mira lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso número 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos presentamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Si nosotros somos humildes, Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Y la palabra de Dios dice que si alguno de nosotros nos enaltecemos o nos gloriamos unos a nosotros mismos, dice que Él nos va a humillar delante de la gente. Es preferible que nosotros nos humillemos delante de su presencia para que Él nos exalte, para que Él nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le servimos a Dios de corazón y nos han preguntado y nos han dicho, yo no sé cómo le hace usted, hermano, hermana, si en la mañana o ayer lo vi sirviéndole al Señor y hoy lo vuelvo a ver una vez más? Yo no sé cómo le hace, yo no puedo hacer lo que usted hace o tener el tiempo o la fuerza. Yo no estuviera tan fresco sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios con esa humillación, con esa certeza que el Señor nos va a dar la fuerza y la fortaleza. ¿Cuántos de nosotros nos han preguntado, hermano, usted cómo le hace? Usted se levanta temprano, va a trabajar y luego en la tarde todavía le anda sirviendo al Señor, son las tales horas de la noche y usted todavía sigue sirviéndole al Señor. No se cansa, no se fatiga. Sí nos cansamos y nos fatigamos,
Pero cuando nosotros lo hacemos de corazón para el Señor, Él nos exalta, como nos da la fuerza, nos da la fortaleza para seguir trabajando en la obra del Señor. Y Él nos da el descanso, aunque nosotros durmamos 1 hora, media hora, 2 horas, Él nos da el descanso que nosotros necesitamos para seguir trabajando en la obra del Señor. Él nos da la fortaleza, nos sigue dando la fuerza cuando nosotros le servimos de corazón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, porque a su tiempo Él nos va a exaltar. Él, es mejor que Él nos exalte a que nosotros nos exaltemos. ¿Por qué? Porque la exaltación del Señor Jesucristo hacia nosotros es mucho mejor porque es de parte de la gloria, es la parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos, hermanos. Primera de Juan ahí adelantito, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y el verso número 4. Mire cómo dice aquí. Hijos, usted y yo somos hijos de Dios. Tu amigo o amiga que me escuchas, ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser parte de la familia celestial? Pues lo que dice Juan, capítulo 1 y el verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de llamarlos hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser hijo de Dios, amigo o amiga que me escuchas? Cree en el Señor Jesucristo. Recíbelo en tu corazón. Acepta que entre a tu corazón, a tu vida, para que tú pases a ser parte de la familia celestial, parte de nuestra familia, para que tú también seas heredero, heredera de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles esas promesas? Que Dios nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza y nos va a ayudar a poder soportar las artimañas del enemigo. Y nos va a ayudar a tener esa victoria gloriosa para poder glorificar a Dios. Amén. Dice aquí, dice, hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros hemos vencido. Nosotros vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Él nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la fuerza para poder vencer al enemigo. Nosotros somos creación de Dios. Aún el enemigo, Satanás, Luzbel, que el Señor lo reprenda, es creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Pero cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. Bien, su palabra lo ha dicho. Abre tu corazón y entraré yo contigo, dice el Señor Jesucristo. Cenaré contigo y tú conmigo. Yo voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Y si el Creador, como lo dice aquí su palabra, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza y nos da la victoria para poder vencer al enemigo. Él mismo lo dijo, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El poderoso está con nosotros, el Creador está con nosotros, y ninguna creación va a prevalecer contra nosotros, porque el Creador está con nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos da la victoria, nos da el triunfo para que nosotros podamos seguir alabando y glorificando a Dios. Amén. Sigamos leyendo, hermanos, la palabra del Señor. Aquí bien lo dice, si Él está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Nadie va a poder si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Amén. Él es el que nos da la fortaleza. No desmayemos, no desmayemos. Sí va a llegar tiempos difíciles, sí va a llegar el desierto a nuestras vidas, pero si confiamos en el Señor Jesucristo, vamos a pasar ese desierto. Después del desierto viene la calma, la tranquilidad, la fuerza, y vamos a tener un cántico nuevo en nuestra boca para glorificar al Dios Todopoderoso. Amén. Amén, hermanos. Seguimos leyendo. Ahí en Salmos capítulo 9, vayamos a Salmos capítulo 9 y leamos el verso número 10. Salmos capítulo 9 y el verso número 10. Veamos lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Dice, por cuanto tú, oh Señor, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Nosotros buscamos al Señor en la aflicción. Nosotros buscamos al Señor cuando pensamos que todo ya estaba perdido. Pero lo más hermoso, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuche, lo más hermoso es que dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quién conoce el nombre de Dios? ¿Quién conoce el nombre del Señor Jesucristo? Tú, hermano, hermana que me escuchas, conocemos al Señor Jesucristo. Hemos visto maravillas de parte de Dios en nuestras vidas. Hemos visto milagros de parte de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Desde que venimos al Evangelio, usted y yo hemos visto tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que conocemos a nuestro Dios. Por eso es que conocemos ese nombre que es sobre todo nombre, en la cual no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en la cual podemos ser salvos, que es el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. ¿Quién de nosotros, como hijos de Dios, no conocemos el nombre de Jesús? Y ahora tú, amigo o amiga que me escuchas, busca al Señor. Busca al Señor Jesucristo. Y lo que dice aquí, dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Amigo, amiga que me escuchas, si tú buscas al Señor, Él nunca te va a desamparar. Si tú te tomas de las manos del Señor Jesucristo, nunca te va a soltar, a menos que nosotros nos soltemos de las manos del Señor, a menos que nosotros nos apartemos de la gloria, de la misericordia de Dios, a menos que nosotros le hagamos campo, le abramos entrada al enemigo, entonces nosotros nos apartamos del Señor. Podemos verlo ahí en el Salmo 91 cuando dice, quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quien habita, quien vive, quien mora bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Va a estar protegido por el Señor Jesucristo. Si nosotros habitamos, si nosotros moramos, si nosotros vivimos llevando la palabra de Dios en nuestro ser, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos da la fortaleza. Y no vamos a desmayar, porque Él nos da la fuerza y la fortaleza. No desmayes, dice su palabra ahí en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo a donde quiera que vayas. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la fuerza para poder derribar las murallas, para poder derribar que nosotros estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Vamos una vez más a la palabra del Señor y veamos lo que nos dice ahí de Deuteronomio capítulo 31. El libro de Deuteronomio capítulo 31. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 31. Fíjese lo que dice el verso 8. Y el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El Señor dice, y Jehová va delante de ti. El Señor Jesucristo va delante de ti. Si tú confías en el Señor Jesucristo, Él va delante de ti. Él va abriendo camino para que cuando tú vayas, veas la gloria de Dios. Él va apartando lo malo para que tú no te tropieces y tú camines, vayas derecho, para que tú no te distraigas a un lado ni a otro lado. Él va adelante. Él va delante de ti. Si confiamos en el Señor Jesucristo, Él va adelante de ti, abriendo camino para que tú llegues hasta la meta, para que tú llegues hasta el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que algún día lo veremos tal y como Él es. Algún día vamos a estar delante de Él para que Él nos escuche, para que Él nos juzgue. Pero lo más hermoso y lo más precioso que nosotros vamos a oír va a ser cuando el Señor Jesucristo diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate delante de la presencia de tu Dios. Eso es lo más hermoso que vamos a recibir. Cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios, cuando nosotros tratamos, como dice su palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nosotros hay que perseverar hasta el fin. Vengan las angustias, vengan los problemas, vengan cualquier cosa, pero si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza. Si nosotros confiamos a Dios, Él nos va a ayudar a pasar la prueba, a pasar el desierto, a pasar ese fuego en el cual nos va a purificar, nos va a preparar para cuando nos llegue nuestro día podamos partir con gozo y alegría. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a familiares o a hermanos en la fe que están a punto de morir y se van con una sonrisa, con una paz y una tranquilidad? ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado que vamos y visitamos a un enfermo, a un hermano en la fe, y en vez de que nosotros le llevemos una palabra de fuerza y de fortaleza, la recibimos nosotros por medio de ellos? Y nos sorprende cómo ellos nos están hablando a nosotros con esa firmeza, con esa paz y esa tranquilidad, aún encontrándose postrados en esa cama. Es porque saben, por medio del Espíritu Santo, que han peleado la batalla, han ganado la fe, han llegado hasta el final, hasta la meta final. Ahora por lo demás, como dice el apóstol, me espera la corona de justicia. Y así se van con esa paz y esa alegría y ese gozo, con una sonrisa en la cual uno se sorprende. Y así tenemos que hacer nosotros, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Si tú buscas al Señor, Él te va a dar esa paz y esa tranquilidad en la cual si llegan problemas, el Señor te va a ayudar a solucionarlos, a salir adelante, a prosperar, a seguir en el camino del Señor, a no quedarnos a medio camino, sino seguir adelante.
Aún la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos hacia adelante, somos de los que vamos de aumento en aumento, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta que el día sea perfecto. Para que el día que el Señor nos llame, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he ganado la carrera. Y él bien lo dijo, cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros tengamos ese pensamiento y tengamos esa decisión de que vivimos para Cristo, lo vamos a hacer de corazón. Y más que nada buscamos la misericordia de Dios y Él nos da la fuerza y la fortaleza. Sí, vienen problemas, vienen aflicciones, pero no te desanimes. Cristo nos da la fuerza y la fortaleza. Amén. Dios es el que nos ayuda a seguir adelante. Por nuestras propias fuerzas, hermano, hermana, no pudimos dejar lo que a Dios no le agrada. Teníamos que entregarle todo nuestro ser al Señor Jesucristo para que el Señor empezara a trabajar y moldear y volver a ser un vaso útil en sus manos. Pero como es su palabra, que Él nos va a quebrantar, que Él nos va a hacer pasar por fuego para ser purificados y poder cambiar nuestras vidas. Por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar nosotros. Él es el que cambia los corazones. Él es el que transforma los corazones de piedra en un corazón de carne dócil, para que cuando viene la palabra la recibamos de corazón y podamos tratar de obedecer esa palabra de Dios. Amén. Nos esforzamos a tratar de obedecer la palabra de Dios. Nadie puede decir que es perfecto, que es santo, que es salvo. No. Mientras estemos en esta tierra, nadie puede asegurar la salvación. Nadie puede decir: yo me voy con Cristo. Ese es el pensamiento de nosotros, que queremos irnos con Cristo. Que el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, seamos nosotros levantados. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que perseverar en Dios. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Tenemos que amar a mi prójimo como a mí mismo. Tengo que orar por los que me vituperan. Tengo que orar sin cesar por aquellos que necesitan de nuestra oración. Por eso es que cuando viene la aflicción, cuando hay una aflicción dentro de la familia de Dios, todos juntos nos unimos y le rogamos al Señor Jesucristo. Así como el principal fue y le rogó al Señor Jesucristo: mi hija está agonizando, por favor, Señor, te pido que vayas y ponga las manos sobre él o sobre ella para que sea sana. Así también nosotros, hermano, hermana, tenemos que estar orando los unos por los otros y rogarle al Señor: Señor, te pido que en tu misericordia, Señor, hagas un milagro en el cuerpo de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de la cual se está presentando esa petición. Pero tenemos que unirnos en oración. Tenemos que buscar la misericordia de Dios. Una vez más, lo que dice 2 de Crónicas 7:14, en la cual dice: si mi pueblo se humillare, en la cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una vez más, nosotros somos tierra. Nosotros no somos parte de la creación de Dios, porque Él tomó de la tierra para formar al hombre. Y somos tierra. Entonces, cuando dice y sanaré su tierra, es que va a sanar esta tierra. Va a transformar, va a purificar esta tierra. Si nosotros buscamos su rostro,
Si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos, Él va a oír desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Amén. Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza. No desmayemos, no nos desanimemos, no nos quedemos estancados, sigamos adelante. Vienen las pruebas, vienen las angustias, vienen los dardos del enemigo, pero confiemos en el Señor Jesucristo, que Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Solo Él es el que nos va a dar la fuerza y la fortaleza. Amigo, amiga que me escuchas, ¿crees que todo está perdido? No. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él tiene el poder para transformar tu corazón, para transformar todo tu ser. Y Él tiene el poder para perdonar todos tus pecados. Él vino a esta tierra a perdonar nuestros pecados. Y su palabra dice, lo dice ahí, dice que el Señor Jesucristo, Dios, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Veamos lo que dice allá en Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, ahí adelantito de Samuel. Sigue Reyes, Primera y Segunda de Reyes, y después sigue Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo número 28. Con este lo voy a terminar. Amén. Y el verso número 20. Y dice así. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Fíjese lo que está diciendo aquí. David le dice a Salomón su hijo y dice: no te desanimes, no te angusties, solo esfuérzate, sé valiente, sigue adelante, porque mi Dios estará contigo. Dice, Él no te desamparará no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios, de Jehová. Cuando nosotros nos disponemos a servirle a Dios, Él no nos va a dejar. Cuando nos prestamos a la obra del Señor y cuando dejamos que el Señor nos agarre, Él no nos suelta. Él siempre está ahí. Pero a veces nosotros nos soltamos del Señor. A veces nosotros nos soltamos de las manos de Cristo Jesús. Y viene la aflicción, viene el problema y viene el desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros nos soltamos de las manos del Señor. Hay que dejar que el Señor nos agarre para que cuando venga la prueba, cuando venga la angustia, cuando venga la aflicción, Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para soportarlo. Amén. Amén, hermanos, que nuestro Señor Jesús les siga bendiciendo. No te desanimes. Dios nos fortalece. Dios nos da la fuerza. No te desanimes, porque Dios, cuando pone la mirada en nosotros, no nos desampara, no nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros, confiando que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Esperemos que haya sido de bendición este corto mensaje, estas pocas escrituras de la palabra del Señor. Recordemos, no te desanimes. Dios nos da la fuerza y la fortaleza. Amén. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y sigamos adelante, sigamos glorificando a Dios
exaltando su nombre, que es sobre todo nombre. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, y que el Señor nos siga dando esa fuerza y esa fortaleza que necesitamos para no menguar. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y una vez más, que tengan un bonito día y sigamos alabando al Señor con estas alabanzas que el Señor tiene para con nosotros. Bendiciones. Cristo les ama, y que la paz de Cristo esté con